Hola, hoy les voy a hablar sobre How Design Makes That Work, que fue un libro que encontré en la biblioteca y me pareció muy interesante y pues decidí darle una oportunidad y la verdad no me decepcionó. Aquí tengo mis apuntes, la verdad están los primeros 3 capítulos que fueron los que me leí, están súper interesantes, la verdad no le tenía mucha fe. Sin embargo, cuando leí los capítulos me pareció demasiado interesante y ahora la verdad no creo que pueda dejarlo de leer. Y pues quisiera empezar diciendo como un poco sobre overall los 3 capítulos que tal me parecieron y ya luego voy a comenzar como a hablar de cada capítulo en específico. Empezando por el libro en general. Al momento de leerlo, la verdad no le tenía fe, pensé que iba a ser un poco aburrido porque usualmente los libros de diseño, a pesar de que estuve una carrera creativa, a veces los libros de diseño son muy monótonos. Sin embargo, el autor tiene un toque muy sarcástico y parece algo que trata de hacer el autor para divertirte y que no pierdas el ánimo en seguir leyendo, lo cual me parece muy interesante, ya que en algunas partes del primer capítulo, que fue donde lo noté enseguida, tiene unos pequeños comentarios en paréntesis que son increíbles y dan demasiada risa, la verdad me parecieron sarcásticos y muy chéveres. También me parece que es muy relatable, siempre trata de hacer que todos los ejemplos sean que vayan acorde con tu vida diaria, ¿sabes? Entonces me parece muy interesante el hecho de que trate siempre de dirigirlo a algo de día a día. Habla sobre las ventanas que a veces no abren, sobre puertas. Es muy interesante los ejemplos que usa, porque sinceramente siento que usualmente algunos autores no hacen eso. Entonces me pareció muy chévere. Hola, bueno, ya pasé a mi yo dibujada. Voy a seguir hablándoles. Ahora voy a empezar con el primer capítulo, el cual hasta ahora de los tres creo que fue mi favorito. Es conciso, es muy didáctico y es creo que el que más contiene el sarcasmo que me hizo interesarme por todo el libro. Entonces, bueno, el primer capítulo se llama Everything Has a Design y la verdad me parece interesante porque habla como sobre que todo en el mundo tiene un diseño por detrás. Por ejemplo, los edificios tienen un diseño por detrás, las ventanas, las puertas, y toma un ejemplo un poco curioso, el cual es Notre Dame, o sea, la Catedral de Notre Dame que queda en Francia. Y me parece interesante porque habla sobre cómo esta fue diseñada y tomó un largo periodo de tiempo en lograr diseñarla completamente. Sin embargo, me parece curioso porque habla sobre cómo esta se incendió en 2019 y habla sobre cómo esto fue por causas desconocidas. Sin embargo, que esto se pudo haber tal vez sido evitado si la persona a cargo hubiese entendido el diseño detrás de las alarmas de fuego, las cuales según el creador son muy arcaicas. El autor comienza a hablar sobre cómo estas son un poco antiguas y el arquitecto que las diseñó pues no tenía en mente cómo iba a funcionar en el futuro y en realidad también habla sobre un código el cual estaba en una de las en pues el lugar para poder evitarlo y como la persona que estaba a cargo de la vigilancia esa noche no pudo descifrar el código y es una cuestión de no saber que en el futuro una persona no iba a entender este código que probablemente el arquitecto que lo diseñó en el pasado sí sabría. Ahora bien, sigue con otro ejemplo, el cual sigue esa línea de que el autor habla sobre aquellos diseños un poco confusos, que no deberían ser confusos, ya que el diseño está creado para mejorar la vida de las personas y hacerla muchísimo más fácil, ¿sabes? Que son las Norman Doors. Estas son unas puertas que son mundialmente usadas. Igual van a estar viendo una imagen. Como pueden ver, tienen manijas. Sin embargo, el texto que sale arriba, texto que dice push, entonces, creo que pueden entender por qué es un poco cuestionable y confusa el hecho de que esta puerta tenga manijas que usualmente se usan para pulear una puerta, se usen para hacerle push a una puerta, empujarla, ¿no? Y me parece muy confuso y sí entiendo el hecho de que el autor haya usado esto como ejemplo y me hace ver como la cantidad de cosas que en el mundo están mal hechas, pero que las personas creen como no, esto está bien hecho porque es muy comprado. Aparte de eso, pues, o sea, se supone que, como dije anteriormente, el diseño tiene que hacer las cosas más fácil, pero en realidad hay muchos inventos que dicen hacer las cosas más fáciles, pero en realidad son inventos muy ambiguos y confusos para las personas. Y pues el capítulo en realidad termina de una forma que me encantó, que es que el autor dice, nadie trata de hacer malas cosas intencionalmente en realidad, pero es increíble la cantidad de cosas que sí están mal hechas.
Y pues eso nos deja una gigante pregunta de sobre por qué hay tantas cosas hechas tan mal. Ok, hola. Hola, RC. Ok, ahora viene el segundo capítulo, el cual está llamado Building versus Design, el cual es creo que el más extenso, el que parece más extenso a mi parecer, de todos los 3 capítulos. Y la verdad es que más apuntes le saqué, ya que tiene mucha información sobre por qué hay muchísimas cosas mal hechas y cómo tratando de dar un razonamiento a esto. Entonces empieza tirándonos un comentario un poco filosófico, universal, porque dice que el universo está destinado a matarnos y nosotros a lo largo de los años y del tiempo desde que aparecimos en el planeta Tierra estamos tratando de sobrevivir constantemente gracias al diseño de cosas que nos ayudan a sobrevivir respectivamente, ¿sabes? Y somos criaturas en un mundo tan pequeño que tenemos que hallar la forma de sobrevivir y pues lo hemos logrado, o sea, hemos sobrevivido de alguna forma sin matarnos, ¿sabes? Teniendo en cuenta lo que está pasando actualmente en el mundo. A todo esto seguimos con que el autor habla de que un diseño efectivo y bueno requiere esfuerzo, habilidad, tiempo y dinero, lo cual es muy confuso para las empresas entender esto porque las empresas usualmente piensan en el profit, o sea, en el dinero que les genera las ventas, entonces no piensan en qué tan bueno es el producto mientras puedan hacer productos en gran masa y se puedan vender demasiado, entonces no piensan tanto en si están bien hechos, si son confusos, si no son confusos, si están bien diseñados, bien pensados, si son para todo el mundo. No piensan en eso, piensan en cómo bajar el costo de la producción y piensan en cómo esto les va a generar tanto dinero si lo crean de cierta forma, ¿sabes? Que no permite que sea como bueno para todo el mundo. Lo que usa el autor para poder explicar el problema de las producciones mal hechas pero que generan mucho profit es inventarse una empresa llamada Supremacing Door, que es una empresa de puertas, ¿no? Y pues es la que vamos a seguir viendo por el resto de los capítulos, hasta el capítulo 5 probablemente. Y pues usa este ejemplo para ilustrar el conflicto entre poder fabricar productos que sean buenos, pero que descuidan mucho como la experiencia del usuario y no piensan mucho en lo que la persona quiere, sino en el interés monetario de las empresas. Y pues como es un beneficio para las empresas más que para nosotros al tener que usar estas puertas tan incómodas. Y pues es más que nada eso, es lo que yo saqué del capítulo, porque personalmente es un problema real y algo que a mí me pareció que es verdaderamente preocupante, que a día de hoy todavía hay muchas empresas que no usan a un diseñador gráfico para poder solucionar este tipo de problemas de cómo qué es lo que verdaderamente quiere la persona y no se ponen a pensar como, ok, para quién está dirigido o por qué está dirigido para esa persona. Pero espérense, esto es para el capítulo 3 que ya vamos a pasar para allá. Entonces, para el capítulo 3 el autor lo que hace es que habla sobre que un buen diseño no tiene un valor intrínseco, es decir, que este se debe como evaluar más que nada como en lo que está hecho, más que como en el objeto como tal. Y pues para esto hace un ejemplo de martillos, entonces pues habla de varios martillos, habla del martillo de Thor, que es un objeto para guerras, para pelear, combatir, hacer daño, y un martillo pues inteligente, o un martillo de sacar clavos, o sea, son 3 objetos que son como en la misma familia de martillos, pero son para hacer cosas totalmente diferentes. Mientras que uno es para la guerra, otro es más que nada manual, mientras que otro tiene casi el mismo ejemplo, casi la misma función que el martillo normal. Este requeriría mucha electricidad, ¿no? Entonces en una isla desierta no te serviría. Estos son el tipo de ejemplos que el autor hace para hacernos entender que no tenemos que enfocarnos solamente como en el objeto y si el objeto está mal hecho porque sí, sino enfocarnos en la función que quisieron darle al momento de hacer el objeto, porque muchos objetos tienen funciones muy diferentes. Listo. Ok, entonces ya para finalizar quería también hablar sobre un pequeño detalle que hablo ya al final del capítulo que me pareció también muy interesante y que había mencionado en el capítulo 2, que es que a veces muchos productos tienen eso de que son user friendly o que son user centered o que son fáciles de usar, lo cual son etiquetas muy ambiguas para muchos productos, ya que pueden llegar a ser user friendly, pero en realidad son empresas que no piensan la gente que los va a usar, sino más bien en su propio beneficio, que es lo que estábamos hablando en el capítulo anterior. Y pues en el capítulo 3 hay una pequeña parte en donde habla sobre un paquete de champiñones que encontré en la tienda y decía que era user friendly, pero en realidad hablaba sobre cosas que no tenían nada que ver con el user friendly. Más que nada, para poder ponerle esa etiqueta a algo, tienen que ser componentes como importantes de la comida como tal, no sobre como instrucciones de manejo, que es lo que se estaba viendo en esta etiqueta de user friendly. Y pues ya, o sea, hasta ahora esos 3 capítulos me han parecido interesantes. La verdad yo no le tenía fe al libro, lo dije inicialmente.
Sin embargo, hace un libro demasiado interesante y que hasta ahora me antojo de leer porque habla temas demasiado importantes del día a día que a veces nosotros como diseñadores en formación no nos damos cuenta y que nos serviría mucho para el futuro y que es bueno que de ahora, pues yo soy la que lo está leyendo, ¿no? Me estoy informando de eso. Para los siguientes videos probablemente me lea hasta el capítulo 6, eso espero porque está muy bueno. Y ya, gracias, chao.